Un soldado roto compra una mansión de 120 años y descubre un tesoro oculto que cambiará su vida. Javier regresó a su pequeño pueblo costero en México como un fantasma. A sus 35 años, su mirada oscura y las cicatrices que adornaban su piel contaban historias de guerra que nadie quería escuchar. Pero al ver el mar extendido frente a él, sintió una pequeña chispa de esperanza. Ese lugar era su hogar, aunque muchos todavía lo miraran con desdén, recordando al soldado roto que había salido sin más que una mochila y los gritos de sus compañeros resonando en su mente. Sin embargo, la familia siempre había sido su ancla. Ese amor, a veces olvidado, lo impulsaba a seguir hacia adelante. Cuando recibió la herencia inesperada de su abuela, una mansión antigua que había pertenecido a la familia Mendoza, no lo pensó dos veces. La casa era un símbolo de la gloria del pueblo, y ahora, con sus paredes desgastadas y ecos oscuros, había caído en el olvido. Voy a restaurarla, se dijo, sin pensar en los rumores de tesoros ocultos y secretos familiares que la rodeaban. Al llegar a la mansión, la atmósfera era intensa. Las baldosas de color azul pálido, que una vez brillaron bajo el sol, estaban cubiertas de polvo. Javier sintió que el lugar lo acogía de un modo extraño. Cada habitación tenía una historia, cada sombra, un secreto. El pueblo, con sus coloridas calles y olor a mar, era un lugar conocido donde las habladurías se tejían como un hilo del destino. Algunos vecinos murmuraban con desprecio, recordando su pasado, otros lo miraban con respeto, como a un guerrero que había regresado a casa. El aire vibraba de chismes y curiosidad. Mientras limpiaba el desván, su corazón latía con fuerza. ¿Qué encontraría entre esas viejas pertenencias? De pronto, sus manos tocaron un cofrecito cubierto de polvo. Lo abrió con ansiedad desbordante. Su aliento se detuvo al ver las brillantes monedas de oro y cartas escritas con pasión. Eran las cartas de los Mendoza, que narraban un amor prohibido, sacrificios y adversidades. Javier sintió que esas historias se entrelazaban con las suyas, como si esas almas antiguas supieran de sus propias batallas internas. El amor y el sacrificio, pensó, y una nueva luz brilló en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando Javier comenzó a compartir aquellas historias con sus vecinos, la atmósfera empezó a cambiar. La desconfianza se transformó en empatía, y se unieron en la restauración de la mansión, olvidando por un momento las etiquetas que los dividían. Javier comenzó a verse no solo como un soldado, sino como un ser humano en busca de sanación. Las dependencias y el orgullo del pueblo se unieron por un propósito común, pero el eco de los secretos resonaba en su mente. ¿Desenterrar esas verdades podría dañar a la comunidad que tan amablemente lo acogía? Javier estaba atrapado entre el deseo de proteger el legado de amor de los Mendoza y la necesidad de confrontar su propia historia. La guerra no había sido su único enemigo. Al mirar la mansión, se dio cuenta de que había una nueva lucha que lo esperaba, una que podría cambiar la percepción de todos sobre él y su viaje a la redención. ¿Qué secretos desenterraría? ¿Y a qué precio? Mientras las semanas pasaban, Javier se sumergió en el trabajo de restauración de la mansión. Cada ladrillo que levantaba, cada pared que pintaba, sentía que reconstruía no solo la casa, sino también su propia vida. Los murmullos del pueblo empezaban a cambiar, abriendo paso a sonrisas y saludos sinceros. A medida que recuperaba la esencia de la mansión, también empezaba a recuperar su propia esencia, lo que hacía que cada amanecer en el pueblo se sintiera un poco más brillante. Un día, mientras estaba en el jardín, la luz del sol se filtraba entre las ramas de los viejos árboles. Decidió salir a tomar aire fresco. Mientras caminaba, un grupo de niños jugaba a lo lejos, riendo y corriendo. Javier se detuvo un momento para observarlos, sintiendo calidez en su pecho. Pensó en cómo él también había sido parte de esas risas, cargado de sueños y deseos, antes de que la guerra se lo llevara todo. Fue en ese instante que Judith, una de las vecinas que había sido más indiferente con él, se acercó. Su mirada era diferente ahora, más suave. He oído que has encontrado algo en el desván, dijo con curiosidad, al tiempo que su mirada se dirigía hacia la mansión. Javier dudó por un instante, recordando las cartas y lo que representaban. Pero aquel momento de conexión era importante. Sí,
encontré unas cartas. Hablan de amor y sacrificio, respondió, sintiendo su corazón latir un poco más rápido. Judith sonrió y se quedó un rato más. Hicieron planes para organizar un evento en la mansión, una reunión donde la gente compartiera sus propias historias de amor y pérdida. La idea floreció rápidamente y su entusiasmo fue contagioso, llevando a todos a contribuir en esta nueva unión, donde la antigua mansión sería testigo de un cambio generacional. Sin embargo, conforme se acercaba el día del evento, la ansiedad crecía en su interior. Había algo más en aquellas cartas que resonaban en su mente. No fueron simplemente recuerdos de otra época, había un misterio que lo llamaba, uno que queriendo o no, se sentía obligado a desenterrar. Qué oscura verdad escondía la familia Mendoza y, sobre todo, como estaba conectada con su propia lucha interna. La noche antes del evento, Javier se quedó despierto en su habitación, rodeado de papeles y recuerdos. El sonido del mar era casi un murmullo consolador. En su mente, las historias de los Mendoza danzaban, llenas de promesas y sombras. ¿Y si esas sombras me atrapan?, se preguntó, decidido a saciar su curiosidad. En lugar de descansar, bajó las escaleras. Uno a uno, revisó los cofres y documentos que había rescatado, hasta que sus dedos se posaron en otra carta que no había notado antes. Su corazón dio un vuelco cuando, entre las líneas, leyó una advertencia. Si el pasado regresa, prepárate para enfrentar las verdades que han permanecido ocultas. No todos los secretos son bienvenidos. El sudor le corrió por la frente al concluir la lectura. ¿Esa advertencia era para él? En ese momento, supo que la verdad que pretendía descubrir podría no solo cambiar su vida, sino la vida de todos en el pueblo. Tenía que decidir si avanzar de manera confiada o si el miedo debía ganar. ¿Se atrevería a abrir la caja de Pandora que había encontrado en el desván? ¿O elegiría guardar esos secretos, protegiendo a los demás y su propia alma de lo que pudiera desatarse? Las respuestas se encontraban más cerca de lo que pensaba, pero llegar a ellas podría costarle más de lo que imaginaba. Sin poder dormir, Javier se quedó allí, sumido en un mar de incertidumbres. ¿Podría realmente cargar con el peso del pasado y, al mismo tiempo, construir un futuro nuevo? La noche se tornaba más oscura, pero en su interior, una llama de determinación comenzaba a arder. El sol salió con una luz dorada, tiñendo el cielo de tonos cálidos, como si la naturaleza estuviera preparando el escenario para lo que estaba por venir. Javier se despertó con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Hasta el momento, sus esfuerzos por restaurar la mansión se habían centrado en darle vida nuevamente a la casa. Pero ahora, sabía que lo que realmente estaban a punto de desatar los secretos ocultos de su pasado. Decidió que, antes de la reunión, debía revisar la carta una vez más. Las palabras lo llamaban, como si fueran ecos de la historia, susurrándole que no estaba solo en su búsqueda. Prepárate para enfrentar las verdades que han permanecido ocultas. Una idea plantada en su mente, ¿qué verdades serían esas? Al salir, la emoción del evento lo llenaba. El aire fresco hacía que su piel se erizara, y cada paso que daba hacia la mansión lo acercaba más a su destino. Cuando llegó, los preparativos estaban en marcha, mesas decoradas con flores silvestres, las palomas revoloteando por el jardín y las risas de los vecinos llenaban el aire. Las caras de aquellos que antes evitaron su mirada ahora mostraban un brillo de esperanza y conexión. Se sentía parte de algo más grande, una comunidad que empezaba a renacer. Judith lo saludó con una sonrisa, reconociendo su llegada. Todo está listo. Esto será especial, Javier, dijo con un brillo en los ojos. Él no pudo evitar sonreír también, pero en el fondo, sentía el tirón de la carta en su bolso. ¿Era ese el momento de hablar? De compartir las inquietudes de ese descubrimiento sombrío. Durante el evento, las anécdotas empezaron a fluir con naturalidad. Los vecinos contaban historias sobre sus amores perdidos, sus sueños rotos y sus pérdidas. Entre risas y lágrimas, Javier empezó a sentirse más ligero, como si las sombras que lo habían seguido comenzaran a desvanecerse, pero, en medio de esos momentos de felicidad, la carta seguía latiendo en su mente. La gente compartía, pero Javier guardaba para sí lo que pesaba sobre su alma. Era un secreto que podría cambiar la percepción que todos tenían de la mansión, y de él mismo. Al final de una emotiva historia, se sintió empujado por una fuerza interior. Con gran esfuerzo y valor, pidió un momento. Quiero compartir algo con ustedes, comenzó, el nudo en la garganta casi lo detiene. La multitud hizo silencio, mirándolo con atención. Encontré cartas en la mansión. Hablan de amor, pero también de advertencias sobre el pasado. Y si algo he aprendido en esta restauración es que,
aunque hay cosas que queremos enterrar, a veces es necesario enfrentarlas. La murmullante corriente de apoyo se detuvo, un aire electrizante rodeó al grupo. Judith lo miró con una expresión entre la sorpresa y la comprensión. Javier miró hacia el horizonte, como si buscara las palabras que estaban escondidas en su interior. Tal vez, como vecinos, debamos explorar juntos lo que se oculta en estas paredes. Estoy dispuesto a hacerlo, si ustedes también lo están. Asentimientos y murmullos llenaron el aire, la comunidad estaba lista para enfrentarlo. Javier sintió que el peso de la revelación comenzaba a levantarse, pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud le corrió por el cuerpo. Al finalizar el evento, la noche caía, y la mansión iluminada parecía cobrar vida, sombras danzaban en las paredes. En su interior, Javier sabía que su viaje apenas estaba comenzando. Tenía un pacto con su pasado, y ya no podía dar un paso atrás. Con determinación, decidió que al día siguiente desenterraría más secretos del desván, pero había unas huellas que no había notado antes en el jardín, pistas que hacían eco de antiguos pasos, como si alguien, o algo, lo estuviera esperando. ¿Qué descubrimientos haría al desprender la primera capa de ese velo de misterio? ¿Y quién había dejado esas huellas? La inquietante sensación en su pecho aumentaba mientras la luna ascendía, oscureciendo sus pensamientos en un mar de preguntas. La necesidad de respuestas se tornaba cada vez más clara. ¿Quién se atrevía a tocar el pasado de los Mendoza? ¿Y qué dolor liberaría al hacerlo? El primer rayo de sol del día siguiente se filtró por las ventanas de la mansión, iluminando los rincones polvorientos que habían estado olvidados por tanto tiempo. Javier se despertó con la mente aún llena de preguntas, el eco de la reunión del día anterior resonando en sus pensamientos. Aquellas miradas llenas de curiosidad y anhelo lo motivaban a seguir adelante, a desenterrar lo que había estado enterrado. Debía descubrir qué secretos aguardaban en el desván. Se vistió con rapidez y salió al jardín, las huellas aún frescas en su memoria. Se agachó, tocando con las manos la tierra suave, preguntándose quiénes habían caminado por allí y qué historias se escondían. A medida que se acercaba a la entrada de la mansión, una mezcla de ansiedad y emoción creció en su pecho. Estaba decidido a abrir la puerta a lo desconocido. Al entrar, el aire estaba impregnado de un leve aroma a madera vieja y polvo. Javier sintió que cada paso resonaba como un latido en la casa. Se dirigió al desván, su corazón latiendo más rápido con cada escalón que subía. La puerta crujió al abrirse, y se encontró en un espacio que parecía haberse detenido en el tiempo. Cajas apiladas y telas cubrían muebles antiguos, los recuerdos flotaban en el aire. Comenzó a abrir las cajas con cuidado, cada una revelando objetos que contaban historias olvidadas, fotografías, juguetes desgastados, cartas amarillentas. Una de las cajas atrajo su atención en particular, estaba etiquetada con el nombre de su abuela. Al abrirla, sintió un escalofrío que recorría su espalda. Dentro había cartas, pero no cualquiera. Eran cartas entre su abuela y un misterioso amante, llenas de promesas y secretos que desbordaban pasión y temor. Mientras leía, el mundo a su alrededor se desvanecía. Palabras de amores prohibidos y temores sobre el futuro lo envolvían, su corazón se llenaba de melancolía. ¿Por qué su familia había decidido ocultar algo tan significativo? En ese instante, comprendió que las verdades que había mencionado en la reunión no se limitaban solo a la mansión, estaban profundamente arraigadas en su propia historia familiar. Por un momento, sus pensamientos lo llevaron a reexaminar su pasado hasta que un ruido rompió la tranquilidad del lugar. Un crujido provenía de un rincón oscuro del desván. Javier contuvo el aliento, sintiendo que algo, o alguien, podría estar observándolo. Se acercó con cautela, el sonido constante resonando en sus oídos como un llamado a la aventura o a un peligro inminente. Al llegar a la esquina, empujó una pesada caja y descubrió una pequeña puerta oculta. Su pulso se aceleró, una sensación de expectación lo invadió. Majo que había allí detrás, Majo un nuevo mundo aguardaba, y con él, nuevas preguntas. En ese momento, recordó la advertencia de la carta, prepárate para enfrentar las verdades ocultas. Con una mezcla de miedo y valentía, Javier se decidió a abrir la puerta. A medida que lo hacía, una corriente de aire frío lo envolvió, trayendo consigo un aroma desconocido, un eco del pasado. Justo cuando la puerta se entreabrió, un objeto brillante llamó su atención desde el interior. La luz se reflejó en algo que parecía un antiguo medallón. ¿Qué significaba? ¿Qué revelaría sobre su historia y la de su familia? Pero antes que pudiera alcanzarlo, un retumbo sordo resonó desde el fondo de la mansión, como si las paredes mismas estuvieran advirtiéndole que se adentraba en un territorio prohibido. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, Javier se enfrentó a la puerta entreabierta.
justo cuando una sombra se movió detrás de él. ¿Qué haría ahora? ¿Estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir? La sombra se deslizó rápidamente por el pasillo, y Javier sintió como su corazón se encogía. ¿Quién, o qué, estaba ahí? La confusión lo invadió, pero la curiosidad fue más fuerte. Se volvió lentamente, inconscientemente deseando que no fuera solo su mente jugando trucos. Con la mano temblorosa, encendió la linterna de su teléfono y la orientó hacia la figura que había vislumbrado. Un nuevo crujido resonó, y finalmente una mujer apareció a la entrada. Era anciana, con cabellos plateados y una mirada intensa que parecía haber visto todo. Su vestido era pasado y se asemejaba al de épocas anteriores, con un aura que evocaba a su abuela. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Soy Eloísa, respondió ella, con tono sereno. Y he estado esperando tu llegada. Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Javier como un eco, enredándolo en la trama de un misterio aún más profundo. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué haces aquí? Vine a guiarte, Javier. Has abierto la puerta a lo que ha permanecido oculto. No tienes idea de lo que has desatado, dijo Eloísa, acercándose con pasos delicados. Tu familia guarda secretos que podrían cambiarlo todo. Mientras Javier intentaba procesar lo que decía, sus ojos se posaron en el medallón brillante que aún iluminaba la penumbra de la habitación. Eloísa pareció notar su fascinación. Ese medallón no es solo un objeto, tiene un significado ancestral. Está conectado con tu abuela, con su amante, y con lo que ocurrió aquí, en esta casa. ¿Qué ocurrió?, insistió Javier, sintiendo como la urgencia de conocer la verdad lo envolvía. Eloísa tomó un profundo respiro y, con un gesto sutil, invitó a Javier a entrar en la habitación oculta. No te asustes, pero esta historia también involucra tu futuro. Debes escuchar, dijo mientras se sentaba en un viejo baúl. Javier cruzó el umbral, sintiéndose atrapado entre el pasado y el futuro. Cada objeto en la habitación parecía cobrar vida, narrando relatos olvidados entre susurros y ecos. Tu abuela vivió un amor que la marcó. Entre cartas y promesas, escondía una herencia no solo de bienes, sino de su verdadero linaje. La razón de su dolor y los secretos que llevaron a la familia al silencio. ¿Qué tipo de secretos? ¿Por qué nunca me lo dijeron?, preguntó, consciente de cómo la historia lo estaba arrastrando a sus profundidades. Porque temían las repercusiones de la verdad. Pero este medallón es la clave que abre el camino, insistió Eloísa, su mirada fija en Javier, como si estuviera leyendo su alma. Antes de que pudiera formular más preguntas, un estruendo más fuerte que el anterior sacudió el suelo, provocando que las paredes vibraran. Javier sintió una mezcla de miedo y adrenalina. Era como si la casa, al reconocer que se estaban revelando sus secretos, estuviera tratando de proteger lo que consideraba suyo. Debemos salir de aquí. Las intenciones de aquellos que han estado cuidando la verdad no son puras, advirtió Eloísa, levantándose rápidamente. Ahora que has abierto la puerta, no podemos quedarnos mucho tiempo. But what if they come for the medallion? Javier said, his heart racing at the thought of confronting whatever waited outside. Then we must uncover the truth before it is too late, she replied, urgency in her voice. El tiempo se estaba agotando. Javier sentía la presión en su pecho mientras el eco de los pasos se acercaba de nuevo. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz, y el pasado lo estaba acechando. Con el corazón palpitante y una mezcla de determinación y miedo, Javier se dispuso a seguir a Eloísa, pero se detuvo un momento. ¿Estás conmigo en esto? Si lo que dices es cierto, todo cambiará. Ella lo miró, su expresión llena de misterio y confianza. Eso no es lo que más importa. Lo que importa es lo que tú eliges hacer con la verdad. Con esas palabras resonando en su mente, Javier sintió que se encontraba al borde de un precipicio, donde la decisión que tomara definiría su destino. Un nuevo capítulo iba a comenzar, uno que ya no solo involucraría el pasado de su familia, sino su propio futuro. Pero mientras se encaminaban hacia la salida, un resplandor oscuro resaltó detrás de ellos, y Javier supo que lo peor aún estaba por venir. ¿Quién o qué estaba esperando a que se atrevieran a salir de esa habitación oscura? Javier sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. El resplandor oscuro creció, proyectando sombras grotescas en las paredes, como si la misma casa tratara de advertirles del peligro acechante. A su lado, Eloísa estaba tensa, concentrada, como si pudiera sentir la hostilidad que emanaba del espacio. Rápido, Javier. No mires atrás, le dijo,
sus ojos fijos en la puerta donde la luz sombría parecía estar danzando. El tiempo se había convertido en un factor decisivo. Cada segundo perdido podía significar quedar atrapados en un ciclo de secretos irrevelados. El corazón de Javier latía desbocado mientras echó a correr hacia la salida, siguiendo la dirección de Eloísa. El pasillo se ampliaba y se encogía, como si la casa misma intentara atraparlo, obligándolo a enfrentar su espanto. De repente, un sonido sordo resonó en sus espaldas, como un golpe en una puerta cerrada entre el miedo y la verdad. Tuvo la tentación de mirar, de ver que se ocultaba en la oscuridad, pero un instinto primario le dijo que no lo hiciera. «Sal de aquí», gritó Eloísa, su voz resonando con una mezcla de urgencia y terror. Ese grito lo impulsó a seguir adelante. Se dieron la vuelta en la esquina, corriendo hacia la escalera, pero cada paso era un eco rocoso lleno de ansiedad. La linterna de su teléfono apenas iluminaba, dejando más sombras que claridad. En su mente, los fragmentos de la historia de su abuela, de esas promesas veladas y secretos guardados, giraban como arrecifes afilados en una tormenta. Al llegar al pie de la escalera, Javier se detuvo. El silencio que caía era abrumador, como si la casa hubiese conteniendo el aliento. «Eloísa, ¿qué es lo que han querido proteger? ¿Por qué han mantenido esto en secreto?», preguntó, sintiendo como la necesidad de respuesta se mezclaba con el miedo. La anciana suspiró, su mirada se endureció. «Algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados, Javier. Tu familia hizo lo que pudo para protegerte, para protegernos a todos. Pero ahora, tú eres el elegido. Tienes el poder de cambiarlo todo». «¿Cambiar lo qué?», insistió él, con la ansiedad apretándole el pecho. Con cada palabra que salía de la boca de Eloísa, el latido de su corazón se hacía más fuerte. «Al abrir esa puerta, has reavivado algo que había permanecido dormido durante años. El medallón es el vínculo, tiene el poder de desenterrar verdades y cambiar el destino de aquellos que se atreven a usarlo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?». Javier sentía que cada pregunta era más pesada que la anterior. Eloísa se acercó, poniendo una mano suave sobre su hombro. «Debes soltarte de lo que te ató hasta ahora. Solo así podrás aceptar lo que eres y lo que estás destinado a ser. Pero no será fácil, y quienes han liberado la oscuridad no se detendrán ante nada». Una sombra oscura se proyectó detrás de ellos, y Javier sintió como si los años de misterios no revelados comenzaran a deslizarse alrededor de ellos. De repente, un sonido estruendoso hizo eco justo detrás de él, y el miedo se adueñó de su voz. «Javier. Corre», gritó Eloísa, mientras algo grotesco y oscuro emergía de la penumbra. Sin pensar, Javier tomó una decisión. Giró sobre sus talones y corrió en dirección contraria, con el corazón martilleando en su pecho, pero sin dejar de mirar hacia atrás, sintiendo como el oscuro eco de su pasado lo seguía. Desesperadamente buscó una salida, pensando en la verdad que, una vez revelada, podría transformar su vida. Pero mientras se adentraban en el laberinto de la casa, Javier se dio cuenta de que había un precio por conocer esa verdad. Y en este camino, el pasado y el futuro estaban entrelazados en un abrazo mortal. Sin embargo, en medio del caos y el terror, una imagen nítida iluminó su mente: el medallón. Era más que un simple objeto, era la clave para salir, pero también un faro de esperanza. Si lograba llegar a él, tal vez aún podría descifrar el enigma que envuelve su familia. Cuando finalmente se detuvieron frente a la puerta que llevaba al vestíbulo principal, un último estruendo retumbó. Era como si la casa, furiosa y dolida, estuviera pidiendo a gritos lo que había perdido. Con determinación, Javier extendió la mano hacia la puerta, listo para enfrentar lo que sea que estuviera al otro lado y, más importante aún, el destino que lo aguardaba. Pero la verdadera pregunta era, ¿podría realmente manejar la verdad que se avecinaba? El vestíbulo principal de la antigua casa era un cuadro de contrastes. La luz mortecina que entraba por las ventanas sucias se mezclaba con las profundas sombras que se agrupaban en las esquinas. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y un eco lejano, como si los murmullos de aquellos que habían vivido allí antes aún resonaran entre las paredes. Javier sintió el pulso de su corazón retumbar en sus oídos mientras miraba a Eloísa. Ella también lucía inquieta, su rostro enmarcado por las luces y sombras del lugar. «Este es el corazón de la casa, donde comenzó todo», dijo, su voz un susurro que apenas atravesaba el silencio. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó Javier, sintiendo como las palabras vibraban con su temor. El medallón en su bolsillo parecía arder, pidiéndole que lo usara, que lo desenredara de su nuevo destino. «Las decisiones que tomemos hoy pueden cambiar el futuro, o sellar un destino terrible», respondió Eloísa,
su mirada fija en un punto lejano. El medallón que llevas, Javier, no solo es una herramienta, es una historia de dolor y sacrificio que no se ha olvidado. Usando su linterna, Javier iluminó un viejo retrato colgado en la pared, donde una mujer de mirada profunda lo observaba con intensidad. ¿Ella es? La pregunta se quedó suspendida en el aire. Tu abuela, respondió Eloísa, una mujer de gran fuerza, pero también de muchos secretos. Lo que hizo por protegerte también lo hizo por temor. La oscuridad nunca se alejó del todo, y ahora depende de ti enfrentarla. Sin tener claro qué hacer, Javier concentró su mente en el medallón. La sensación de la presión en su pecho aumentó, y una imagen fugaz de su madre pasó por su mente, su sonrisa en tiempos de risa, su mirada triste en momentos de pena. Él era parte de esa historia, de ese legado enredado en secretos. ¿Cómo puedo detener esto? ¿Qué debo hacer? La desesperación amenazaba con desbordarse de su corazón y Eloísa lo miró con comprensión. Debes estar listo para aceptar lo que descubrirás. La verdad puede doler, pero al enfrentarla, encontrarás el poder que llevas dentro. Ve a la biblioteca, allí está la clave, indicó Eloísa, señalando a una puerta en el fondo del vestíbulo. A pesar del temor que lo envolvía, Javier sintió una chispa de determinación. Con la linterna en una mano y el caos en su mente, se dirigió a la biblioteca. Los tablones de madera crujían bajo sus pasos, protestando por la intrusión. Al llegar a la puerta, se detuvo. La madera desgastada parecía guardar historias de pasados olvidados. Al abrir la puerta, la vista que se presentó fue impactante. Estantes repletos de libros cubiertos de polvo se alineaban en las paredes y un gran escritorio, adornado con un candelabro apagado, ocupaba el centro. Javier se aventuró adentro, sintiendo que la historia del lugar lo envolvía como una manta pesada. Mientras recorría los estantes, un libro que descansaba sobre la mesa central llamó su atención. La cubierta, desgastada y rota, mostraba inscripciones que chisporroteaban con una energía familiar. El legado de los antiguos, decía la inscripción, y una punzada de angustia lo atravesó. Ese libro guardaba respuestas. Él lo sabía, con manos temblorosas, lo abrió. El aroma del papel viejo lo envolvió y comenzó a leer. Las palabras eran como susurros del pasado, una advertencia sobre los peligros que acechaban a quienes portaban el medallón. La evidencia de lo que había iniciado su familia y que ahora recaía sobre sus hombros se arremolinó en su mente. Sin embargo, justo cuando comenzaba a entender la magnitud de lo que había descubierto, la biblioteca se iluminó de repente con un brillo sombrío, y la presencia aterradora que había sentido antes llenó el espacio con un aire helado. Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué es esto?, exclamó, mientras Eloísa emergía detrás de él con una expresión de terror en su rostro. Javier, corre. No estás solo, gritó la anciana, su voz resonando como un eco de una advertencia olvidada. El peso de la decisión lo golpeó una vez más. ¿Qué haría ahora, después de todo lo que había descubierto? Con el medallón palpitando en su pecho y la oscuridad apoderándose de la habitación, se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino el futuro de todos los que amaba, y en ese instante, en una mezcla de temor y determinación, entendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad que había desatado al abrir esa puerta? Los ecos del pasado y del futuro convergían, y Javier se sintió a punto de dar un paso audaz hacia lo desconocido. El brillo sombrío que llenaba la biblioteca surgía de las sombras mismas, como si los rostros antiguos de aquellos que habían habitado la casa estuvieran intentando advertir a Javier sobre una tormenta inminente. Eloísa, con un aliento entrecortado, avanzó hacia él, pero el aire enrarecido parecía un muro que los mantenía a distancia. Javier, escúchame. Debes actuar rápido, instó, pero sus palabras resonaban en un eco distorsionado. La luz titilante reveló una figura oscura en el fondo de la sala, apenas visible. El rostro de Javier palideció. Las memorias, las advertencias, todo parecía cobrarse vida. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz quebrándose en un grito de desesperación. La figura permanecía ahí, imperturbable, y un frío gélido comenzó a invadir el espacio. La biblioteca, antes un refugio de historias, se transformaba en un abismo de pesadillas. No estás solo, pero tú eres la clave, murmuró una voz grave y inhumana que se deslizaba sobre los muros como un susurro maligno. El medallón en su pecho comenzó a vibrar, como si respondiera a la energía oscura que lo rodeaba. Javier se aferró a él, sintiendo que su calor lo anclaba a la realidad. Sin tiempo que perder, echó un vistazo a los libros.
En su mente claritas imágenes de su madre y abuela aparecieron, de mujeres fuertes que habían enfrentado batallas. Yo no tengo miedo, murmulló para sí mismo, pero el temblor de su voz traicionaba su temor. En un arranque de valor, se lanzó hacia el estante más cercano, buscando un libro, un hechizo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Mientras buscaba frenéticamente, sus dedos se encontraron con un libro en particular, con el título desgastado que decía Ritos de luz y sombra. En un arranque de esperanza, lo abrió. La luz de la biblioteca pareció aumentar, y las palabras comenzaron a brillar en la oscuridad. El que se enfrenta a la sombra debe llevar la luz dentro de su corazón. Luz dentro de mi corazón, repitió mientras Eloísa, cuidando su espalda, se movía con cautela. ¿Qué significa eso? Se dio la vuelta y vio que la figura oscura se acercaba lentamente, como un cazador en busca de su presa. Debes recordar quién eres, lo que llevas dentro, gritó Eloísa al tiempo que buscaba algo que lo protegiera. No dejes que te arrastre hacia la oscuridad. Eres más fuerte de lo que crees. Las palabras de la anciana resonaron en su interior, despertando su determinación. Javier cerró los ojos un momento, respirando hondo mientras recogía todos los recuerdos, toda la luz que había acumulado en su vida a pesar de la adversidad. La risa de su madre, las historias de su abuela, los momentos compartidos con la familia, todo eso era parte de él. Yo soy Javier, declaró con una voz que comenzaba a resonar en los ecos de la biblioteca. No soy un simple portador de tu oscuridad. Con una mano levantó el medallón, que ahora brillaba con una luz intensa, como un faro frente a la tormenta. La sombra se detuvo, desvaneciéndose al contacto con la luz. Un instante de paz envolvió a Javier. Pero cuando miró a su alrededor, la figura oscura se desvanecía, pero no antes de dejar caer una última advertencia. Esto no ha terminado, Javier. La oscuridad siempre encuentra un camino de vuelta. El tremor en el aire se disipó lentamente, y Javier sintió que el espacio se tranquilizaba. Sin embargo, en su pecho, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría si regresaba de nuevo? El medallón seguía titilando, como si supiera algo que él aún no. Eloísa lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Has dado un paso importante, pero la verdad que buscas aún está por descubrirse, dijo, sus ojos reflejando la incertidumbre del momento. El legado de tu familia no se ha revelado por completo. ¿Qué significado tiene eso? ¿Dónde debo buscar?, preguntó Javier, sintiendo que el peso de la historia aún lo oprimía. Ella sonrió con tristeza. Las respuestas están en el corazón de la casa. Pero primero, debemos atravesar la oscuridad que esconde su verdad. La puerta de la biblioteca se cerró tras ellos con un crujido ominoso, y Javier se sintió nuevamente atrapado entre las sombras y la luz, ahora más decidido que nunca a desentrañar los secretos que transformaron su vida y el destino de su familia. La historia de la mansión no había terminado, pero ¿cuáles serían las pruebas que enfrentarían a partir de ahora? Con el eco del crujido resonando tras ellos, Javier y Eloísa se encontraron en un largo pasillo que no recordaban haber visto antes. Las paredes antiguas estaban cubiertas de retratos enmarcados, rostros serenos que parecían seguirlos con la mirada. Sentía que aquellos ojos lo evaluaban, y en su interior, un remolino de emociones luchaba por salir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, la duda y el temor danzando en sus palabras. La ansiedad de lo desconocido lo llenaba, como si la casa misma respirara a su alrededor. Debemos encontrar la sala del legado. Hay un armario antiguo allí, escondido entre las sombras. Debe contener lo que buscas, respondió Eloísa, manteniendo el tono firme. La anciana miró de reojo el medallón que aún brillaba en el pecho de Javier, consciente de que su fuerza dependía de él. Mientras avanzaban, los murmullos de la casa se intensificaron, susurros que parecían ser historias olvidadas, ecos de una vida que había atravesado generaciones. La oscuridad que antes había perdido terreno empezaba a sentir un eco familiar, algo lo llamaba, una atracción extraña que le empujaba a seguir adelante. ¿Por qué crees que en el armario habrá lo que necesito?, preguntó Javier, sintiendo que las dudas aumentaban al mismo ritmo que su corazón. Aunque había soltado la oscuridad momentáneamente, sabía que aún había más por descubrir. Porque cada familia tiene su carga, y el tuyo no es menos. El armario es simbólico, lo que escondes también lo es. Dentro hallarás la luz que te dará la clave para enfrentar lo que viene, explicó Eloísa. Sus ojos centelleaban con una mezcla de preocupación y esperanza. Finalmente, llegaron a una puerta pesada, surcada por el tiempo, donde un símbolo familiar brillaba débilmente. Javier lo reconoció, era el mismo símbolo que adornaba su medallón. No hay vuelta atrás,
murmuró, empujando la puerta. Un aire fresco emanó, y se encontraron en una habitación iluminada tenuemente por un candelabro antiguo. En el centro, un gran armario de madera ocupaba el lugar, su superficie cubierta de polvo acumulado por años. Aunque parecía inerte, Javier sentía que algo vibraba en su interior, como si contuviese el aliento de secretos ocultos. Con manos temblorosas, abrió las puertas del armario. Una luz tenue emergió de su interior, revelando burlonas sombras que danzaban, preparadas para contar historias. Entre sábanas de tela fina, encontró un cofre pequeño, cubierto de inscripciones, tal y como lo recordaba de las historias de su madre. Eloísa se acercó, su mirada fija en el cofre. Aquí está. Ábrelo. Lo que sea que contenga será crucial para lo que está por venir, dijo. Su voz era casi un susurro, como si invocara los poderes antiguos de la casa. ¿Y si no es lo que espero? ¿Y si despierta más sombras? La duda le recorrió el cuerpo, preguntándose si estaría preparado para lo que vendría. Sin embargo, lo que sea que encuentres es parte de ti. Debes enfrentar la verdad completa, le animó, mientras echaba una mirada aprobadora hacia el cofre. Con un profundo suspiro, Javier deslizó los dedos sobre la tapa. El roce despertó una oleada de recuerdos, imágenes de amor, dolor y valentía. Cerró los ojos un momento, preparándose para lo que iba a descubrir. Al abrir el cofre, una luz brillante llenó la habitación, y el pasado de su familia comenzó a desenredarse ante él. Pero lo más shocking fue lo que encontró en su interior, un diario desgastado que contenía no solo los relatos de sus antepasados, sino instrucciones claras sobre cómo afrontar la sombra que había atacado su hogar. Javier, lo que hay aquí puede cambiarlo todo, dijo Eloísa, asombrada. Pero antes de que pudiera continuar, un estremecimiento recorrió el suelo y un grito desgarrador resonó en la casa. Desde lo más profundo, el eco de la advertencia ya había comenzado a materializarse. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad estaba en su puerta nuevamente. ¿Sería capaz de usar lo que había descubierto para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La luz. Ya el diario iluminaba su rostro lleno de determinación y miedo. Todo giraba alrededor de él, y la pregunta lo invadió: ¿sería suficiente para detener lo que venía o se convertiría en su perdición definitiva? La casa había empezado a temblar, una reacción visceral ante la verdad que se había revelado. Javier sintió como el poder del diario en sus manos palpitaba como un corazón que se resistía a morir. Eloísa lo miró con una mezcla de apoyo y preocupación, consciente de que la clave para enfrentar lo que venía estaba en sus propias manos, y no solo en el medallón o en el diario. Era su valentía la que importaba. Debemos prepararnos, dijo Eloísa, con firmeza en su voz, mientras el eco del grito desgarrador reverberaba a través de las paredes. No estás solo. Debes recordar que la oscuridad es un reflejo de las batallas que todos enfrentamos. Es hora de combatir. Con el diario bajo el brazo, Javier sintió que las palabras que había leído antes empezaban a resonar en su mente. La historia de amor y sacrificio de su abuela no solo era un relato del pasado, sino una guía que mostraba el camino a seguir. El legado de tu familia es tu fortaleza, Javier. No dejes que la oscuridad te angustie, recordó Eloísa, mientras hacían su camino de regreso. Al adentrarse en el vestíbulo, la atmósfera se volvió densa y eléctrica. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose a su alrededor. Javier y Eloísa se detuvieron en seco al escuchar un susurro proveniente de la oscuridad. Todos intentan proteger lo que han perdido, sonó la voz del pasado, vibrante y cargada de una tristeza infinita. ¿Quién está ahí?, gritó Javier, su voz resonando como un traje de guerra. Pero la silueta oscura comenzó a materializarse, tomando la forma de aquellos que habían llegado antes. Eran las almas atormentadas de su linaje, un reflejo doloroso de aquellos que habían enfrentado sus propios demonios. La figura más cercana giró su rostro, revelando los ojos tristes de su abuela, blandiendo un amor y sufrimiento en su mirada que nunca había visto antes. Javier, no dejes que el miedo te consuma. La sombra miente, busca dividirte. Recuerda, el amor es más fuerte. Javier sintió el medallón brillar más intensamente. Ese resplandor no era solo luz, era esperanza. Debo enfrentar esto. Debo enfrentar el pasado, se dijo a sí mismo. Usa el diario, le recordó Eloísa, mientras se unía a él en la lucha. Las sombras comenzaron a avanzar, pero Javier se paró firme, sosteniendo el diario abierto. Las palabras resonaron en voz alta, como un conjuro: aquellos que buscan la verdad no deben temer lo que puedan encontrar. Un viento voraz levantó las hojas en el vestíbulo,
como si la propia casa reconociera su determinación. Las sombras se detuvieron, vacilantes ante el poder de esa verdad. Javier podía sentir que la energía en el aire cambiaba, como si la luz comenzara a despejar las tinieblas. «Ya no tengo miedo», gritó Javier, levantando el diario hacia las sombras. Un chorro de luz se derramó, desmenuzando las iniquidades acumuladas a lo largo de generaciones. Las sombras comenzaron a desvanecerse, mientras los rostros de sus ancestros emergían, agradecidos y aliviados. Eloísa sonrió, su rostro iluminado por una luz que hasta entonces había permanecido oculta. «Has roto el ciclo. Ya no eres el soldado roto, eres un guerrero de la luz». A medida que las últimas sombras se disiparon, Javier experimentó un alivio inexplicable. Había enfrentado los ecos del pasado y reclamado su historia. Pero sabía que no era solo su batalla la que había ganado, había sanado a su familia en un acto de valor que resonaría en el futuro. La mansión, ahora bañada en luz, parecía cobrar vida. Las paredes vibraban con risas de aquellos que habían llorado y luchado, pero que también habían amado profundamente. Javier sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Había un futuro que lo aguardaba, uno en el que podría ser parte de una comunidad, un hombre con esperanza, abrazando su pasado y mirando hacia adelante. «Nos vemos de nuevo, abuela», dijo suavemente, con una sonrisa de realización. Sabía que nunca estaría solo. Con una última mirada a la mansión renovada, Javier y Eloísa se adentraron juntos hacia el mundo exterior, donde las mismas calles que antes lo miraban con desdén ahora brillaban con cálidos colores. La comunidad estaba lista para recibirlo. La historia seguía viva, y el legado de su familia se había transformado en un faro de esperanza. Fue un nuevo comienzo, una reconexión con su esencia, donde cada paso que daba resonaba con amor, sacrificio y una última advertencia. La oscuridad podría regresar, pero siempre habría luz en su corazón. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad donde las historias se transforman y conectan. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que despertarán tu espíritu. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta conexión. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que ha sido tanto un cierre como un nuevo comienzo. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y recordar que, en cada batalla, la luz siempre prevalece.